Bueno, ahora vamos a ver cómo son las curvas de potencia y de par y cómo se hace el ensayo. Acá está el esquema que habíamos visto en el video anterior y yo puse en la portada otra versión donde en lugar de tener esta balanza tiene unas pesas, pero me pareció esta es más gráfica. La balanza está sujeta de acá arriba, marca la fuerza que hace este brazo, que este brazo está es como si fuese una pinza que aprieta el eje a través de esta tuerca mariposa. Entonces cuando aprieta al eje tiende a frenarlo. Esto está girando un número de vueltas n a una distancia r, y habíamos visto nosotros que el par era el producto de esta fuerza por esta distancia. Esto va a ir variando de acuerdo a las características del motor. O sea, nosotros vamos a analizar un motor que no sabemos qué características de par tiene en función del número de revoluciones. Lo que queremos hacer es ver justamente, sin meternos por qué razón lo produce así, pero analizamos el hecho de saber qué curva de potencia y de par tiene. Entonces, vamos a graficar, hacer un par de ejes donde acá tendríamos las revoluciones y acá el par y la potencia. Nosotros ya sabíamos que el par, o la potencia mejor dicho, es igual al par por el número de vueltas y por una constante. Lo que vamos a medir nosotros es la potencia, el par y el número de vueltas. Y la potencia la vamos a calcular. O sea que los valores que obtenemos del ensayo son par y número de vueltas. Entonces, el motor, vamos a suponer que sea un motor de combustión interna, un motor que puede estar montado en cualquier vehículo, o en particular para este tema que nos ocupa en un tractor. Ese tractor va a tener, o ese motor va a tener un acelerador. Supongamos que esta representación sería el acelerador en la parte media, esto sería el acelerador en la parte baja, o sea, para acá baja la velocidad y para acá sube la velocidad. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros vamos a hacer este ensayo, y esto es lo que muchas veces se da a malas interpretaciones, ¿cómo lo hacemos? Volvemos acá a nuestro freno. Ponemos a girar el motor a un determinado régimen y empezamos a frenarlo. Y acelerarlo. Y a frenarlo y acelerarlo. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Es tratar de llevar el motor a qué posición. Con el acelerador a fondo. O sea, este ensayo se hace totalmente con el acelerador a fondo. O sea, el motor entregando todo lo que tiene. No es medio acelerador, un cuarto de acelerador, ni nada por el estilo. Lo que pasa es que para poder llevarlo a ese punto, ¿qué hacemos? Lo ponemos en marcha, primero sin carga, y después vamos, como vemos acá, imaginariamente, yo ya comenté que esto es imposible de realizar desde el punto de vista práctico con un motor de 100 caballos, 150 caballos, porque todo esto se prende fuego porque es el rozamiento y no hay manera de disipar el calor que se produce por el rozamiento. Pero a los efectos de entenderlo, creo que está bien. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Lo vamos acelerando y lo vamos frenando, lo vamos acelerando y lo vamos frenando, hasta que podemos tenerlo frenado y acelerado a fondo. Una vez que está acelerado a fondo, todo este proceso es un poco más rápido porque el motor está en una situación acá muy comprometida. O sea, está acelerado a fondo y,
y vemos cuánto marca la balanza, entonces vamos a estar en un punto por acá. Prácticamente está por pararse, ¿eh? Y el valor de par que nosotros, o la fuerza que está haciendo, es la que medimos apretándolo, lo que nos marca la balanza. A partir de ahí empezamos a analizar, empezamos a liberarlo y el motor empieza a aumentar el número de vueltas y simultáneamente empieza a aumentar el par hasta que llega un punto que el par es máximo y después de ahí empieza a bajar. Esta es la curva de par. ¿Cómo está hecha esta curva de par? Todo el ensayo está hecho con el motor acelerado a fondo, o sea, no hay variaciones en el acelerador. Una vez que logramos en este punto frenarlo y tener un número de régimen, este sería más o menos el régimen de inicio, o es el régimen de inicio. No tiene sentido arrancar desde que el motor está parado porque no sirve para nada. Entonces, ¿qué hacemos? Lo liberamos y vemos que tiene este comportamiento que se debe, y se debe a las características internas del motor, cómo funciona, y un montón de cuestiones que por el momento no vamos a analizar, sino simplemente tratamos de interpretarla. Paralelamente a esto calculamos la potencia, pero la curva de potencia, como es por cálculo, vamos a ver que ¿qué va a pasar? La potencia es el par por el número de vueltas. En este tramo hasta el par máximo, ¿no es cierto? El par crece y el número de vueltas crece. Entonces la potencia va a aumentar. Tiene casi un crecimiento, podría decirse lineal, hasta que llegue al régimen del par máximo. Después el par empieza a disminuir, pero el régimen aumenta. Entonces el par cae poco proporcionalmente a lo que crece el número de vueltas. Entonces esta curva acá tiene como un quiebre y va a seguir creciendo, pero no con la misma pendiente que venía hasta acá, sino que se va haciendo como más redondita y va a llegar a un punto donde está la potencia máxima y después de ahí empieza a caer. Porque es a partir de este punto ya el par cae mucho y el régimen no alcanza a compensar ese aumento, entonces la potencia comienza a bajar. Este es el régimen de potencia máxima y este es el régimen de par máximo. Esto es lo que se llama régimen de par máximo. Esto es lo más importante, les diría casi más importante que la curva de potencia, por lo que nosotros vamos a analizar ahora y vamos a ver cuál es el comportamiento del motor ante una situación de carga. La situación es la siguiente. Si nosotros estamos funcionando a este régimen, vamos a suponer que tenemos a 1500 revoluciones el par máximo, acá estaríamos en 1800 o 1900 revoluciones por minuto. Estamos funcionando en este régimen. Si nosotros vamos funcionando una marcha normal, imagínense la situación de andar en bicicleta por un terreno plano. Si nosotros automáticamente nos aparece una pendiente, ¿qué es lo que necesitamos para resolver esa situación? Hacer más fuerza en los pedales, aumentar el par motor, en este caso sería el par motor humano, y en el caso del motor, ¿qué es lo que necesita? Que el par aumente. ¿Para qué? Para poder mantener funcionando el vehículo. Entonces, ¿qué va a pasar? Empieza a subir el vehículo, empieza a subir una pendiente, el régimen empieza a bajar y como tiene más par acá, un par remanente, va a poder subir la loma a un régimen menor, pero lo va a poder resolver sin tener que cambiar ninguna marcha ni nada por el estilo, en la misma marcha que va. Imagínense nos vamos a imaginar ahora esa misma situación en este punto. Yo estoy funcionando a este régimen, voy a una velocidad constante y empiezo a subir una loma. Entonces, ¿qué pasa? Mi régimen automáticamente empieza a caer y vamos a parar a un régimen que tiene menos par. Entonces, el motor no quiere funcionar ahí, empieza a frenarse, se empieza a parar y lo que nosotros tenemos que hacer es
cambiar una marcha por una marcha, si vamos en cuarta, poner tercera, si vamos en tercera, poner segunda. ¿Para qué? Para poder llevar nuestro motor a este régimen de funcionamiento que es el ideal. Nosotros tenemos este régimen de par máximo y este régimen, esto es lo que nosotros llamamos el par remanente. O sea, si no tenemos par remanente al régimen que vamos funcionando, si no hay a menos régimen no hay más par, nosotros nos vamos a ver obligados a poner otro cambio más. Esto en una máquina agrícola se pone de manifiesto con que hay que poner otra marcha, o en un vehículo también hay que poner otra marcha. ¿Por qué? Porque el motor tiene esta característica, que es una característica del propio motor y que tampoco es muy buena o es la ideal. O sea, nosotros si tuviésemos otro tipo de curvas, este comportamiento nos obliga a usar a nosotros una caja de velocidades. ¿Para qué? Para poder mantener nuestro motor dentro de estos regímenes que son donde funciona bien sin tener que cambiar una marcha. Entonces, cuanto más grande sea el par remanente, más posibilidades tiene el vehículo de funcionar sin tener que cambiar de marcha. Si nosotros analizamos ahora estas dos curvas, volvemos a tener acá los dos ejes, esto es N, y tenemos ahora dos curvas, una la vamos a hacer en azul y la otra la vamos a hacer en rojo. Esta la vamos a hacer en rojo y esta la vamos a hacer en azul. Esto que es una curva de par, motor 2, y esta es la curva de par, motor 1. Entonces, nosotros queremos analizar a ver qué es lo que pasa con estos dos motores, cuál es la curva más conveniente. Este tiene, el azul tiene un régimen de par máximo a las 1500 revoluciones por minuto, y este tiene un par máximo a un régimen de 2000 revoluciones por minuto. Estos dos motores pueden entregar la misma potencia porque el valor del par máximo, o sea, pueden dar más o menos la misma potencia, porque hay dos maneras de aumentar la potencia, aumentando el par o aumentando el número de vueltas. Entonces, esta curva roja podría caracterizar a un motor más pequeño que gira a un régimen más alto, y este podría caracterizar a un motor con mucho más volumen de cilindrada. Cuando me refiero a pequeño, se refiere al volumen de cilindrada, un motor de más cilindrada y que gira a un régimen más bajo. Entonces, veamos estas dos situaciones, qué es lo que pasa. Si yo voy girando acá a 1500 revoluciones, por acá, o estoy girando en este punto, con uno y con el otro, ¿qué va a pasar? El rojo, si yo me cambia la condición de carga, generalmente subiendo una loma, por un ejemplo más gráfico, este va a tener un par remanente y este no tiene par remanente. En este rojo vamos obligadamente a tener que poner un cambio más chico. Si vamos en sexta velocidad, vamos a tener que poner la quinta. No hay posibilidades de resolver esta situación sin tener que hacer un cambio. En cambio, en este otro vamos a poder funcionar en este régimen, entonces este motor es más elástico que este motor. Este régimen es mucho más pequeño que este otro régimen, la posibilidad que el azul. O sea,
ambos motores son buenos, pero de poder elegir, uno trata de elegir el que tiene el mayor par remanente para evitar tener que ir cambiando marchas mientras va funcionando, porque nosotros, perdón, al poner una marcha inferior, obligadamente vamos a ir a un aumento de consumo que a la larga de todo el trabajo se va a notar. Paralelamente a esto, hay una curva de consumo específico, y esas curvas de consumo específico, para el caso, vamos a analizar la curva del motor azul. La curva de consumo específico funciona más o menos así, y siempre coincide el par máximo con el consumo específico mínimo. O sea que a nosotros nos conviene que nuestro vehículo funcione en esta zona de acá. Eso es lo ideal. Esta es la característica de un motor de combustión interna. ¿Este es el motor ideal para este tipo de funcionamientos? Y yo diría de que no, porque nos obliga a usar una caja de velocidades. El motor ideal para este tipo de trabajo, ¿cuál es? Un motor eléctrico. Este es un motor de continua. Esta curva la vamos a hacer en negro. Tengo la curva de los dos ejes y tengo esta curva que es así. Esta curva nace del ensayo de un motor eléctrico. Número de revoluciones, potencia y par. Ustedes dirán, a esta altura ya podemos darnos cuenta de que esta es nuestra curva ideal de par. ¿Por qué? Porque a cualquier régimen que yo ande, siempre voy a tener más par. Es más, al inicio tengo todo el par. Esto es lo que me permite a mí no tener que usar una caja de velocidades. Sencillamente, es el motor que arranca con todo el par y sale andando. Nosotros acá, prácticamente cuando el motor está a 0 revoluciones, el par prácticamente no existe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevar el motor a un régimen más o menos como este. ¿Para qué? Para poder arrancar. Una vez que arrancó y ya se pasa de régimen, tenemos que poner otro cambio y después otro cambio para mantenernos siempre en esta zona que habíamos hablado, más o menos por ahí. A veces baja por acá, pero esta es nuestra zona ideal, donde la curva de par tiene un comportamiento similar a la que podría ser la del motor eléctrico, que esa es la óptima. Esos autos que corrieron en el París-Dakar, ¿qué es lo que tenían? Tenían una batería, un motor de combustión interna y un motor eléctrico. El motor de combustión interna lo que hacía era cargar las baterías. Este está funcionando siempre a un régimen constante. El régimen constante justamente es el de más o menos el de par máximo, donde el consumo es mínimo. Entonces siempre gira a ese número de revoluciones. Si ustedes ven un video y ven pasar el vehículo, van a ver que siempre está funcionando a una velocidad constante. Pasa otro vehículo por el mismo lugar que solamente tiene un motor de combustión interna y van a ver que acelera, suelta, patina, todo ese tipo de cosas. Entonces, este motor eléctrico sin caja de velocidades hace accionar el vehículo. Y este motor de combustión interna hace, girando un régimen constante, cargar las baterías para poder, a su vez, alimentar al motor eléctrico. Esta es la curva de par ideal. Pienso que en algún momento van a llegar a los vehículos de trabajo, pero por el momento siguen solamente los autos de calle. Pero básicamente el concepto que nosotros debemos rescatar acá es este que habíamos visto hoy, que es el de el par remanente. O sea, cuanto más posibilidades tenga esta curva de estirarse y de aumentar esta distancia, o sea, más par remanente va a tener, va a ser un vehículo
o una máquina más fácil de manejar.